Código genético. Descubrimiento, desciframiento y principales características del código genético. Introducción. El código genético es el conjunto de pautas que rigen la transferencia de la información contenida en el ARN mensajero y en definitiva en el ADN para la síntesis de las proteínas. Describe tanto en procariotas como en eucariotas la correlación entre dos lenguajes informativos, la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero, el lenguaje con 4 letras de los ácidos nucleicos, y la secuencia de aminoácidos en el polipéptido, el lenguaje de 20 letras de las proteínas. Más concretamente, el código genético establece la correspondencia entre los 64 posibles tripletes o codones de bases o nucleótidos de ARN mensajero y los 20 aminoácidos de las proteínas. El desciframiento del código genético, es decir, el encontrar la relación existente entre las 64 posibles combinaciones de las 4 bases de ADN, adenina, guanina, citosina y timina, en arreglos de 3 bases, triadas, y la secuencia de los 20 aminoácidos en las proteínas, es lo que constituye el llamado código genético. O sea que con el código genético se establece la relación entre las secuencias de bases presentes en el ADN o sus transcritos de ARN y las secuencias de aminoácidos en las proteínas. El planteamiento teórico del código genético se debe a George Gamow, quien aportó las bases para abordar este problema de una manera relativamente fácil. El esclarecimiento de la forma y orden en que se cifran y descifran los mensajes es una tarea larga librada en los laboratorios de bioquímica, principalmente por los grupos dirigidos por Marshall Nirenberg, Severo Ochoa, Hargovin Corona y Robert W. Hawley a partir de 1961. La hipótesis del físico Gamow sugería, desde un principio, que si los ácidos nucleicos contienen fundamentalmente un grupo de 4 bases, 2 púricas y 2 pirimídicas, como material único para cifrar 20 aminoácidos que integran las proteínas, el número clave indispensable sería la triada, que combine 3 de las 4 bases, de acuerdo con las siguientes combinaciones o posibilidades de combinación. 4 a la 3, es decir, 4 por 4 por 4, dando un total de 64 combinaciones posibles. En principio, esta pregunta podría ser contestada al comparar la secuencia de aminoácidos de una proteína con la secuencia de bases correspondientes de su gen o del primer producto del gen, que es el ARN mensajero. Sin embargo, este enfoque para llegar a descifrar el código genético de manera experimental no fue posible sino hasta 1961, porque las secuencias de las bases de los genes o en las moléculas de ARN mensajero eran completamente desconocidas. Marshall Nirenberg y el desciframiento del código genético. El desciframiento del código genético fue logrado gracias a Marshall Nirenberg y Heinrich Mattei, quienes descubrieron que al añadir una cadena de nucleótidos con base de uracilo, esto es, un poliuracilo o poli-U, a un sistema de síntesis de proteína libre de células, conducía a la síntesis del polipéptido repetido de fenilalanina, esto es, una polifenilalanina. De esta forma, se hizo evidente que el poli-U servía como un ARN mensajero. Este hallazgo lo comunicaron en el V Congreso Internacional de Bioquímica en Moscú en 1961. Por tanto, la primera clave o la primera palabra descifrada del código genético fue la clave de 3 polinucleótidos de uracilo para la fenilalanina. Por este experimento se abrió el camino para la completa aclaración de la clave genética. El experimento de Nirenberg, visto en detalle, consiste en que los componentes esenciales dentro de un sistema libre de células sintetizan activamente proteínas en presencia de un polirribonucleótido sintético que sirve como ARN mensajero. El sistema sintetizador de proteínas se obtuvo a partir de la bacteria Escherichia coli de la siguiente manera. Primero, las células bacterianas se rompieron por medio de un molido con alúmina en polvo para obtener el jugo celular. Enseguida, los fragmentos de membranas y de pared celular se eliminaron por medio de la centrifugación. El extracto resultante contenía una serie de componentes como ADN, ARN mensajero, ARN de transferencia, ribosomas, enzimas y otros constituyentes. Para que éste realizara la síntesis de proteína, en este sistema se añadió ATP y GTP, así como los aminoácidos correspondientes. En esta mezcla de aminoácidos, uno de ellos era radioactivo, de tal manera que podía seguirse la incorporación del aminoácido a la proteína a 37 grados centígrados por 1 hora. Se añadió ácido tricloroacético para que detuviese la reacción y se precipitara la proteína, dejando aminoácidos libres en el sobrenadante. El precipitado se lavó y su radioactividad se midió para establecer qué tanto del aminoácido marcado se había incorporado a la nueva proteína sintetizada.
Una característica de este sistema empleado por Nirenberg es que la síntesis proteínica podía ser detenida al añadir la enzima desoxirribonucleasa, la cual destruye el molde para la síntesis del nuevo ARN mensajero. El ARN mensajero presente en el momento de la adición de la enzima tiene una vida corta, es decir, que la síntesis de proteínas se detiene en unos cuantos minutos. Además, se encontró que la síntesis de proteínas se reanudaba con la adición de una fracción cruda de ARN mensajero. Esto quiere decir que se había encontrado un sistema libre de células que sintetizaban proteínas y que respondían a la adición del ARN mensajero. El otro componente crítico de este experimento fue el uso del polirribonucleótido poli-U, que se sintetizó utilizando la enzima polinucleótido fosforilasa, una enzima descubierta en 1955 por Marian Grunberg Manago y Severo Ochoa. Las reacciones catalizadas por esta enzima y por la ARN polimerasa son muy distintas. Los sustratos activados por la fosforilasa son ribonucleósidos difosfatos en lugar de trifosfatos. Por lo tanto, la polinucleótido fosforilasa cataliza la síntesis del polirribonucleótidos a partir de ribonucleósidos difosfatos. Es decir, ARN es más ribonucleósidos, difosfato es una reacción reversible ARN a la N más 1 más pirofosfato. En realidad, el equilibrio de la reacción catalizada in vivo por la fosforilasa en las células está en la dirección de la degradación del ARN y no en la dirección de la síntesis del ARN. Otra diferencia crítica con la polimerasa es que la enzima polinucleótido fosforilasa no utiliza un molde. El ARN sintetizado por esta enzima tiene una composición dictada solamente por los cocientes de los ribonucleótidos presentes en la mezcla de incubación y la secuencia se efectúa esencialmente al azar. Por esta razón, los polinucleótidos fosforilasa resulta ser un instrumento valioso para descifrar el código genético mediante su empleo en la síntesis de mensajes sintéticos. Una vez que se obtuvieron los resultados anteriores de que poli-U se podía sintetizar al incubar altas concentraciones de UDP en presencia de la enzima polinucleótido fosforilasa, utilizaron mezclas de ribonucleótidos de uracilo y ribonucleótidos de adenina con una secuencia al azar, las cuales se emplearon como mensajeros en la síntesis de polipéptidos. Cuando se utilizó este mismo sistema a la L-fenilalanina marcada con carbono 14 para la síntesis de proteínas, los resultados fueron verdaderamente espectaculares. Con el poli-U, la radioactividad fue de 40.000 cuentas por minuto en comparación con los de poliadenina, poli-A y policitosina, poli-C, que fueron demasiado bajos. Al principio se supo que utilizando el poli-A se conducía a la síntesis de polilisina, poli-L, y que con el poli-C se llevaba a la síntesis de pol-prolina, poli-P. De esta manera se descifraron las tres palabras clave, UUU, AAA y CCC, que codifican para un aminoácido. La palabra clave GGG no pudo ser descifrada de la misma forma, ya que el poli-G no puede actuar como molde, quizá porque forma una estructura helicoidal de triple banda. En general, los polirribonucleótidos con regiones extensas de estructura ordenada son moldes poco efectivos para la síntesis de proteínas. Cuando se utilizan como moldes polinucleótidos que consisten de dos clases de bases, por ejemplo un copolímero formado de uracilo y guanina, tiene 8 diferentes triadas o tripletes, triple U, UUG, UGU, GUU, UGG, GUG, GGU y triple G, y que además contienen 0.76 partes de uracilo y 0.24 partes de guanina. Entonces se incorpora fenilalanina en gran magnitud como se había supuesto, porque el triplete triple U es el que prevalece. Después Nirenberg investigó otros aminoácidos como la valina, leucina y cisteína, y más tarde triptófano y la glicina, concluyendo que los aminoácidos valina, leucina y cisteína son especificados por codones que contienen dos partes de uracilo y una de guanina, GUU, UUG y UGU, respectivamente. Mientras que para el triptófano y la glicina, los codones que especifican a estos aminoácidos contienen una parte de uracilo y dos de guanina, UGG y GGU. Corona y el código genético. Por la misma época en que Nirenberg y otros investigadores trabajaban en el desciframiento del código genético utilizando técnicas bioquímicas, el químico H. Govin Corona siguió otro enfoque que consiste en sintetizar por métodos enzimáticos y químicos los polirribonucleótidos con una secuencia definida y repetida en forma de copolímeros conteniendo 2, 3 o 4 clases de bases. La estrategia que siguió fue primero sintetizar un copolímero GUA y con la siguiente secuencia 5' GUA, GUA y así hasta llegar a 3', lo cual logró con la síntesis previa de dos desoxirribonucleótidos complementarios,
DTAC3 y DGTA3. Este dúplex sirvió de molde a la ADN polimerasa para sintetizar ADN de doble cadena. El siguiente paso fue obtener cadenas largas de polirribonucleótidos con una secuencia complementaria a una de las dos cadenas del ADN sintético. La cadena de ADN que fue transcrita se seleccionó añadiendo los tres ribonucleótidos trifosfatos complementarios, es decir, GTP, UTP y ATP, a la mezcla de incubación, de tal modo que se sintetizó poli-GUA a partir de la banda poli-TAC. La otra banda no fue transcrita porque el polinucleótido CTP, uno de los sustratos requeridos, estaba ausente, es decir que la síntesis orgánica seguida por una síntesis efectuada a partir de las instrucciones dadas por un molde que realizó la ADN polimerasa y después por la RNA polimerasa, da lugar a dos polirribonucleótidos que tienen una secuencia repetida definida, como se puede ver en la imagen. Con estos copolímeros y otros de diferente composición como poli-UC, poli-AG y poli-AC, utilizados como moldes en un sistema libre de células que sintetiza proteínas, logró asignar las triadas para el código genético, así como la presencia del triplete como señales de alto y de inicio. Lo mismo se hizo con otros copolímeros al azar para determinar la composición de los codones para todos los 20 aminoácidos. Finalmente se logró establecer por el trabajo de Nirenberg, Corona y Ochoa cuáles son los codones correspondientes a los 20 aminoácidos. Principales características del código genético. El código genético, como sabemos, es el conjunto de pautas que rigen la transferencia de la información contenida en el ARN mensajero y, en definitiva, en el ADN. Para la síntesis de las proteínas describe tanto en procariotas como en eucariotas la correlación entre dos lenguajes informativos, la secuencia de nucleótidos en ARN mensajero, el lenguaje con 4 letras de los ácidos nucleicos, y la secuencia de aminoácidos en el polipéptido, el lenguaje de 20 letras de las proteínas. Más concretamente, el código genético establece la correspondencia entre los 64 posibles tripletes o codones de bases o nucleótidos de ARN mensajero y los 20 aminoácidos de las proteínas. Antecedentes y propiedades generales del código genético. Después de que en 1953 se estableciera la estructura del ADN como una hélice de doble cadena antiparalela, cuyos 4 nucleótidos se unen entre sí, se inició una serie de aproximaciones experimentales para desentrañar la manera en que 4 bases nitrogenadas codificaban los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas. Esos y otras investigaciones permitieron el vertiginoso desarrollo de la biología molecular, la genética y la biotecnología en los últimos 70 años. La información previa en la que se basa el conocimiento del código genético es de dos tipos. Por un lado, lo referente al ARN de transferencia, que a pesar de no ser un elemento propiamente dicho del código genético, su intervención es esencial para entender la correspondencia entre el ARN mensajero y la proteína. Y por otro lado, el ribosoma, organelo citoplasmático donde se realiza la síntesis proteica, según se demostró empleando aminoácidos marcados con isótopos radioactivos. Los codones del código genético son tripletes. La hipótesis de los codones se demostró al observar que cambios en la secuencia de un ARN mensajero conducían a alteraciones en la secuencia de aminoácidos de la proteína sintetizada, en el bacteriófago T4. El número mínimo de nucleótidos necesario para codificar un aminoácido, tamaño de las unidades de codificación o relación de codificación, se deduce por un simple cálculo matemático. Por tanto, para poder codificar los 20 aminoácidos naturales, se necesita que cada aminoácido venga especificado por una secuencia de 3 nucleótidos llamada triplete o codón. El triplete es la característica que define la naturaleza general del código. Obviamente, las 64 posibles combinaciones exceden las necesidades para 20 aminoácidos. Los tripletes no se solapan. Una de las propuestas iniciales para la distribución de los codones en el ARN mensajero fue que los tripletes contiguos compartieran nucleótidos. En la hipótesis solapante, la secuencia del primer triplete restringe las posibles secuencias del segundo, estas a su vez las del tercero, y así sucesivamente, por lo que la secuencia de aminoácidos de las proteínas estaría condicionada, no podría ser cualquiera. Bajo esta hipótesis, la alteración de una base afecta a varios codones, lo que produciría alteraciones en más de un aminoácido. Puesto que estas previsiones no se cumplen en la realidad, se pudo demostrar que la hipótesis solapante es incorrecta. Los tripletes nunca comparten nucleótidos, no se solapan. Esto es así para el código genético de todos los seres vivos.
Existen 3 marcos o pautas de lectura. El hecho de que los codones contiguos no se solapen no implica que exista señal de separación entre ellos, es decir, no existen comas, puntos o interrupciones. Tal separación solo se hace notar sobre el papel para facilitar la lectura e interpretación de la secuencia. Como consecuencia, en principio, la lectura de un ARN mensajero en la traducción se podría iniciar en cualquier nucleótido, lo que definiría a este como el primer nucleótido del codón de inicio de la traducción. Esto significa la existencia potencial de 3 mensajes en cualquier ARN mensajero, dependiendo en qué nucleótido se inicie la lectura de los codones. Se habla de 3 marcos o pautas de lectura. La traducción del ARN mensajero siguiendo cada uno de ellos formaría 3 polipéptidos distintos. Sin embargo, en la traducción, tanto in vivo como in vitro, no se manifiesta esta aparente ambigüedad, por ejemplo, al traducir el ARN mensajero correspondiente a un gen. Una vez iniciada la traducción, según su marco de lectura, se puede decir que los otros 2 carecen de información. Sin embargo, uno de los otros 2 marcos puede representar un mensaje válido para otro gen distinto, caso de los genes solapantes. El marco de lectura puede cambiar debido al desplazamiento de 1 o 2 posiciones del punto de inicio o durante la traducción por salto accidental de un nucleótido, mientras que el ARN mensajero es recorrido por el ribosoma. La consecuencia del cambio de marco es que a partir de este punto, la secuencia de la proteína nueva es distinta a la original. Este es el mecanismo utilizado a veces para formar 2 o más proteínas relacionadas a partir de un mismo transcrito. También es el resultado de algunas mutaciones puntuales, aquellas en las que se insertan o eliminan nucleótidos en número no múltiplo de 3. Papel adaptador del ARN de transferencia. Debe recordarse que la lectura de la secuencia de codones está organizada por los ARN de transferencia, que ejercen el papel de adaptadores de la información genética a la secuencia de las proteínas. Intervienen para ello como estructuras activas especializadas, formando los aminoácidos ARNT, que dirigen los aminoácidos hacia el ARN mensajero situado en el ribosoma. En este organelo tiene lugar la interacción del triplete de bases de aminoácido ARNT anticodón con el triplete de bases del ARN mensajero codón, determinando durante la traducción la incorporación del aminoácido específico frente a cada posición del ARN mensajero. Por tanto, coloquialmente, como ocurre de aquí en adelante, se dice simplemente que un codón determina o codifica un aminoácido. Las principales características del código genético se pueden resumir en 4 enunciados. 1. El código genético es universal. Todos los seres vivos lo emplean, con ciertas excepciones, por ejemplo, el de las mitocondrias, que tienen algunas diferencias. 2. Se trata de un código degenerado, pues el número de tripletas, 64, es superior al de aminoácidos existentes en las proteínas, 20. 3. Existen 3 tripletas que no codifican ningún aminoácido. Son las tripletas sin sentido, de paro o stop. Estas tripletas marcan el final de la región a traducir, esto es, el final de la molécula proteica. Y 4. La secuencia A u G codifica el principio de la región que va a traducir y al mismo tiempo sirve para codificar el aminoácido metionina. Por lo tanto, todas las proteínas comienzan por la metionina. Ahora bien, posteriormente esta metionina que ocupa la posición inicial puede ser eliminada. Modelos de representación. Se han elaborado diversos modelos, tablas, esquemas, etc., para representar de forma clara y sencilla la correlación existente entre los codones del ARN mensajero y aminoácidos del polipéptido traducido. En todos ellos, la secuencia del triplete se refiere al codón del ARN mensajero, de ahí la presencia de la letra U por uracilo y no de la T de timina. Nunca se indica como triplete de ADN ni como triplete anticodón del ARN de transferencia, aunque se pueden y deben hacer referencias cruzadas entre las secuencias correspondientes. Las bases de cada codón se numeran, como siempre, en la dirección 5' a 3', la misma en la que se sintetiza el ARN mensajero. Así, la primera posición es el extremo 5' del codón y la tercera posición es a su extremo 3'. Un modelo más reciente, posiblemente más sencillo y fácil de utilizar, emplea círculos concéntricos en los que se indica del centro hacia afuera los 3 nucleótidos del codón y el aminoácido que codifica. Características específicas del código. Codón de inicio. El codón AUG, el único que codifica metionina, es responsable, como cualquier otro codón, de la incorporación del aminoácido correspondiente al polipéptido.
pero al mismo tiempo posee la particularidad de actuar de forma específica como codón de inicio en la mayoría de los casos. Con mucha menos frecuencia se usan como inicio otros codones, en especial ACG, CUG y GUG. Es decir, la síntesis de la mayoría de las proteínas comienza con un codón AUG. Ellos explican que la metionina siempre ocupa la posición 1, inicial o N-terminal de cualquier polipéptido recién sintetizado. Las proteínas eucarióticas poseen una metionina N-terminal, mientras que en procariotas se incorpora como formilmetionina. Para que AUG actúe como codón de inicio en eucariotas se requiere que forme parte de una secuencia específica. Codones de terminación. Se puede observar en las representaciones del código genético que los codones AUA, UAG y UGA no codifican aminoácido alguno, sino que causan la finalización de la síntesis proteica. Se les denomina codones de terminación, de paro, codones stop o también codones sin sentido. La presencia de 3 codones de terminación en un total de 64 indicaría que estadísticamente la síntesis no se alargaría más allá de unos 20 aminoácidos. 3 sobre 64 es igual a 1 sobre 21 y es igual a 4.7%. Sin embargo, la región estructural de los genes para proteínas contiene una secuencia o una frecuencia mucho menor de codones de terminación. La región del ADN comprendida entre un codón de inicio y uno de terminación se llama marco abierto de lectura, o también Open Reading Frame, o RF. Por ejemplo, para una proteína de una masa de 60 kilodaltons, se requeriría un marco abierto de lectura de unos 545 codones. Es decir, masa media de un residuo aminoácido es igual a 110 daltons. 60.000 daltons sobre 110 daltons es igual a 545. Degeneración. Esta es una de las características más llamativas del código genético. Se entiende por degeneración el hecho de que un aminoácido esté codificado por más de un codón. A los codones que codifican el mismo aminoácido se les llama codones sinónimos. Aunque a primera vista pueda parecerlo, ello no supone indefinición o ambigüedad alguna, pues una secuencia concreta de bases define inequívocamente los aminoácidos que deben incorporarse. Si habría ambigüedad si un mismo codón codificase varios aminoácidos. La degeneración es una consecuencia directa del superávit de codones sobre aminoácidos. Esta degeneración del código además no es uniforme, pues cada aminoácido está codificado por un número diferente de codones sinónimos, desde solo uno como metionina y triptófano hasta un máximo de 6 como los casos de la arginina, leucina y la serina. Obsérvese que 17 aminoácidos están codificados por codones situados en una misma cuadrícula de la representación tradicional del código y solo 3, serina, leucina y arginina, lo están por codones de 2 cuadrículas distintas. Esto indica que la asignación de codones a un aminoácido no es aleatoria, sino que entre los codones sinónimos existe una cierta similitud. Una consecuencia importante de la degeneración del código es que disminuye la posibilidad de que las mutaciones puntuales puedan provocar la incorporación de un aminoácido distinto. Universalidad. Los primeros estudios indicaron que la correspondencia entre codones y aminoácidos era la misma independientemente del organismo estudiado, conduciendo a la afirmación de que el código genético es universal. Actualmente se sabe que esto no es completamente cierto. Se han encontrado excepciones, aunque escasas, en las mitocondrias humanas y de otros mamíferos y en ciertas bacterias. Debemos pues decir que el código genético es casi universal. Por lo tanto, comparten el mismo código genético las procariotas, los núcleos de todos los eucariotas y las mitocondrias de plantas. Parece probable que todas las formas de vida hayan tenido un antepasado evolutivo común con un solo código que se ha conservado muy bien a todo lo largo de la evolución biológica. Las diferencias pueden haber surgido durante la evolución por transferencia del genoma procariótico original con código genético universal al genoma mitocondrial. Con esto terminamos esta presentación. Espero esta información sea de su agrado e interés. Aquí les dejo las fuentes de información y no me queda más que despedirme y los espero en el próximo video. Hasta luego.